Muchas gracias, Marina. Buenas tardes a todos, Pranam, a los queridos swamis. Y siguiendo con el título grande de Ciencia y Espiritualidad y ese subtítulo, ¿no? Para enfocar ese tema desde el punto de vista educativo. Bueno, yo voy a compartir eh, una presentación, a ver si tenemos ayuda de esta vez de la tecnología. Bueno, Está perfecto, Rosabel. eh, vemos, bueno, el título, ¿no? Educación científica, ética, espiritual a la luz de Vedanta. O sea, un modelo de educación que contempla el sueño de Swami Vivekananda, que era la unión de ciencia y espiritualidad. Es un tema que nos va a llevar, haremos como un ciclo de charlas con esta temática. Hoy solamente voy a dar como una introducción, una breve presentación, porque es un tema que puede ser abordado desde la filosofía de la educación, que es el primer capítulo de este libro Educación de Swami Vivekananda, ¿no? Lógicamente que con un enfoque antropológico metafísico, porque tenemos que en primer lugar tener esa concepción del ser humano y también con un enfoque pedagógico, científico y filosófico. Entonces, acá sin el título está maravillosa de ilustrativa esta imagen que tan brillantemente Marina siempre consigue esas imágenes lindas porque me parece que está toda la idea que queremos transmitir, ¿no? Eh, la educación a nivel intelectual es el libro abierto, pero cómo esa imagen de esa semillita que luego crece y que es lo que está en potencialidad en nuestro interior. Y tenemos que recordar al primero que trajo a Occidente estos sistemas filosóficos del yoga y del Vedanta y también el sistema del Sankhya, por la cosmología Sankhya que a muchos científicos le impactó y esas teorías de origen del universo. Swami Vivekananda, llamado el león del Vedanta. Esta es la obra que recién le cité y que el primer capítulo es Filosofía de la Educación. Entonces, este león del Vedanta, quien trajo al lenguaje moderno ese conocimiento milenario, ¿no? Que se remonta a los Vedas y que su pensamiento se asocia a lo que recién el doctor Cabrera mencionó, a la llamada neo-Vedanta, ¿no? Que es una reinterpretación moderna de la tradición vedántica, ¿no? Que busca dialogar ciencia y espiritualidad. Bueno, entonces el pensamiento de Vivekananda estuvo lógicamente que profundamente inspirado en su maestro, Sri Ramakrishna, quien enseñaba que todas las religiones conducen a la divinidad, planteando la unidad de todas las religiones, pues son diferentes caminos que llevan a la misma meta, a esa realidad suprema, y que él en su vida, después de 12 años de prácticas espirituales, ¿no? Llamadas sadhanas, de diferentes religiones, llegó a esa conclusión, que todas son caminos que conducen a lo mismo. Entonces, acá tenemos una definición que presenta Swami Vivekananda de educación. La educación es la manifestación de la perfección ya existente en el ser humano. O sea, íncita, que es inherente. Él decía, cada alma es potencialmente divina. Nosotros ya tenemos esa divinidad. En cultura occidental muchas veces decimos nuestra chispa divina. Y es una definición basada en la sabiduría ancestral, espiritual de los Upanishads. Eh, este tema fue brillantemente abordado en un artículo de la revista Perspectivas de la UNESCO, digo porque eso está todo en internet,
la revista Perspectiva tiene una parte que es perfiles de educadores. Y allí Swami Prabhananda, que hace pocos años dejó el cuerpo como vicepresidente de la Orden Ramakrishna, presenta a Swami Vivekananda como el educador mundial. Swami Prabhananda, que ocupó muchos cargos importantes, entre ellos fue director del Instituto de Cultura de la Misión Ramakrishna en Calcuta. Y allí analiza qué significa educación. Por lo tanto, en el devenir vamos a tomar ese análisis profundo, ¿no? Educación que no es solo información, ¿no? No es acumular información en el cerebro del estudiante, sino un proceso de asimilación de ideas que forma el carácter y fortalece la mente. En realidad hay libros de Vivekananda, conferencias sobre la construcción del carácter y, lógicamente, la educación de la mente. Bueno, y en la definición, la manifestación de la perfección, ¿no? Perfección interna, que todo conocimiento y potencial ya están dentro del individuo. La educación simplemente elimina los obstáculos para que se manifieste. Y lógicamente que Swami Vivekananda le da énfasis a la concentración mental. Él decía que la esencia de la educación es la concentración de la mente y desarrollar el poder de concentración, la autoconfianza como herramientas para enfrentar los desafíos de la vida. Y eso todo lleva a una educación integral que combina justamente estos dos pilares, ¿no? La ciencia y la espiritualidad. Combina cultura y espiritualidad india, que ahí tenemos una palabrita importante, que es la palabra paravidya, que se refiere a ese conocimiento supremo espiritual, y lo combina con ciencia y tecnología occidental, que tenemos la palabra aparavidya para un desarrollo holístico. O sea que lo importante es que hay que desarrollar la mente y el trabajo racional e intelectual como preparación, por eso es tan importante, primero el aparavidya, para que esa mente pueda trascender y pasar al conocimiento espiritual paravidya. Bien, eso nos va a llevar, justamente Vivekananda decía que tú eres el creador de tu propio destino, responsabilizarnos 100% por nuestras acciones, ¿no es cierto? Y que el objetivo en la educación es hacer a las personas autosuficientes y capaces de resolver sus propios problemas. Y como recién decía el doctor Cabrera, que bueno, si yo no puedo y tengo dificultad en la práctica de la meditación, también es tan importante el camino del servicio a la humanidad. La educación debe capacitar a las personas para servir a los demás, cultivando la compasión y el amor. Bueno, yo voy a dejar de compartir acá, Marina, y si tengo unos minutos más, quería un poquito más decir algo más, si no queda para la próxima. Como tú digas, Marina. Rosabel, ¿un minuto puede ser? Bueno, entonces, hice énfasis en lo que es educar la mente, ¿no? Y para entender a la educación a la que se refiere Vivekananda, hay que enfocar esa dimensión del ser humano que fue como empezó Marina hoy, que decía priorizar el aspecto espiritual, trabajar la espiritualidad. Entonces, quiere decir que hay una faceta de la personalidad humana que normalmente no se destaca. Y esto es importante porque si nosotros en Occidente observamos nuestros sistemas educativos, ¿no? Al menos en mi experiencia de 45 años en los sistemas primarios como maestra de escuela, en el secundario y en la formación de magisterio y formación docente, en casi todos los planes y diseños curriculares, en los programas, la fundamentación está un desarrollo integral. Sin embargo,
hoy, como hace 60 años, nosotros seguimos escuchando que el ser humano es un ser biopsicosocial y quedan por ahí. Quiere decir que la dimensión espiritual tiene que ser priorizada y se tiene que trabajar porque es ahí donde va a aparecer que lo que vamos a seguir en el devenir de esto, que educar es un proceso de descubrir, de quitar el velo de esa espiritualidad inherente que ya la tenemos. Así que muchísimas gracias, Chaita Kursaima.